La clase anterior vimos algunas figuras que pertenecen al lenguaje, dijimos que habían vicios y figuras del lenguaje, dentro de las cuales pues abordamos, ¿verdad? Lo que corresponde a algunas situaciones de vicios. Vimos también el hiperbatón, vimos el pleonasmo y ahora nos corresponde ver la elipsis. La elipsis tenemos acá, dice que permite construir oraciones más cortas y ser más breves en nuestras alocuciones. En este sentido es que cuando nosotros en un momento determinado estamos hablando, estamos en un diálogo, una conversación, pues utilizamos términos que en un momento determinado lo que hacemos es suprimir, ¿verdad? Algunas situaciones. Esto lo hacemos regularmente con pronombres personales, con pronombres posesivos, con algunos artículos, algunos sustantivos o algunos verbos. En este caso, nosotros regularmente siempre cuando hablamos, emitimos alguna clase de suposición en el sentido de que se entiende o se sobreentiende y se sobrevalora lo que estamos hablando. Dice, continuamente recurrimos al uso de elipsis en nuestra comunicación cotidiana, pues trata de la omisión de ciertos vocablos. Ya dijimos qué tipo de vocablos pueden ser pronombres, pueden ser artículos, pueden ser sustantivos o pueden ser verbos como tal. En este caso nos muestra algunos ejemplos y dice, el trabajo de los hombres de hoy es agotador, pero el de las mujeres es aún mayor. Ya no volvemos a repetir trabajo, ¿verdad? Sino se sobreentiende que estamos hablando en este caso del trabajo en forma generalizada. Entonces, cuando decimos el trabajo, nuevamente, el trabajo de los hombres de hoy es agotador, pero entonces ya no mencionamos este nuevamente el trabajo, ¿verdad? Otra vez de las mujeres es aún mayor. O sea, se sobreentiende que estamos hablando del trabajo. Si no, se escucharía un poco repetitivo al decir el trabajo de los hombres es agotador, pero el trabajo de las mujeres es aún mayor, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es que generamos una elipsis porque en su momento lo que estamos haciendo es suprimir alguna palabra. Otro ejemplo, me mantuve callado hasta que no me aguanté más. En este caso, yo ya estoy indicando la acción que estoy realizando y se sobreentiende cuando digo me mantuve, o sea, no es que fuera otra persona, no me estoy refiriendo en este caso, por ejemplo, a Cristian, a Fernanda, sino me estoy refiriendo directamente a mi propia persona. Entonces, ya estoy involucrada en la acción, me mantuve. Entonces, ahí lo que hacemos es suprimir como tal esta fase, ¿verdad? Decir yo. Ya no podría decir yo me mantuve, ¿verdad? Se sobreentiende esta parte. Entonces solamente decimos, me mantuve callado hasta que ya no me aguanté más. Otro ejemplo, todos destacaron su imaginación y espíritu innovador. Ahí ya estamos nuevamente, ¿verdad? Ya no dijimos si su espíritu innovador, porque cuando nosotros estamos involucrando y decimos todos, es porque nosotros nos estamos refiriendo al grupo completo. Acá dice, más vale pájaro en mano que ciento volando. Es decir, si voy a atrapar un pájaro, ¿verdad? Y ya que pasen todos los que tengan que ver, pero o sea, ya tengo uno. O sea, nuevamente, o sea, 100 pájaros volar, ¿verdad? Otra vez. Dice, quiere que lo mimen. Cuando nos referimos a alguien específicamente, estamos en una conversación y, es que él quiere, ¿verdad? Pero si yo digo en su momento quiere, es que me estoy refiriendo a la otra persona. Entonces estoy suprimiendo esta fase, ¿verdad? Él como tal. Y a eh, esta supresión que yo hago, este acotamiento que yo estoy haciendo, al hacerlo, entonces yo estoy formando lo que nosotros llamamos dentro de las figuras literarias un elipsis como tal. A eso se refiere.
Luego vamos a encontrar la silepsis. Y aquí ya cambia, ¿verdad? Ya este es otra figura. Nos dice que la silepsis consiste en dar concordancia a ciertas palabras. O dicho de otro modo, una frase donde se establece la concordancia de acuerdo al sentido y no a las reglas gramaticales. ¿Por qué se atiende a lo que representa y no a lo que se dice? Es decir, existen dos tipos de silepsis, una de género y una de número. Y veamos los ejemplos. Vuestra majestad está equivocado. Cuando decimos vuestra, comienza, ¿verdad? En género más femenino. Majestad es algo elocuente que no determina un género. Y luego dice está equivocado. Y ya no lo presenta en género masculino. Los términos en un momento determinado presentan un género, presentan un número. Nosotros hemos hablado, por ejemplo, siempre hablamos en concordancia y hemos dicho, si yo voy a decir las niñas, óigase bien, las niñas. Entonces yo ya estoy hablando en plural y en femenino. Estoy determinando un género y un número. No podría decir el niñas, ¿verdad? O sea, no concuerda una con otra. Primero no concuerda en número y no concuerda en género. Pero en algunas palabras vamos a encontrar esta situación y a esta situación nosotros le vamos a llamar silepsis, es decir, la concordancia o la no concordancia que en un momento puedan existir en algunos términos que nosotros generalmente empleamos. Otro ejemplo, dice, la mayor parte murieron. Aquí, óigase muy bien, la mayor parte murieron. Aquí me está hablando, cuando yo digo parte, estoy determinando en singular y aquí estoy hablando yo en plural. Pero no podría decir la mayoría de las partes murieron, ¿verdad? O sea, es ahí se escucharía muy redundante. Entonces, por esa situación es que nosotros hablamos en estos términos. Vuelvo y repito, son algunas palabras. No me estoy refiriendo directamente al artículo, sino simplemente me estoy refiriendo a términos que se emplean. Otro ejemplo dice, su producción consistió en redactar una novela y varios poemas. Nuevamente, estamos estableciendo, dice, su producción, todo viene en singular, consistió, sigue en singular, en redactar una, me está estableciendo singular y dice varios poemas. Aquí lleva el ritmo en lo que corresponde a género, en lo que es más femenino, pero cuando finaliza, establece varios poemas, termina en singular. Lo único que acá no hay mucha discordancia, ¿verdad? Porque en este caso establece una palabra y la finaliza y luego comienza en plural. Nuevamente, así la mayoría, nuevamente singular, dicen, dicen, plural, ¿verdad? Ya nos está advirtiendo que son varios. Pero en este caso, a esto vamos a llamar nosotros silepsis. Y luego tenemos los vicios del lenguaje. Se denomina vicio del lenguaje al uso inadecuado del léxico o a la construcción incorrecta de frases u oraciones. Estos errores dificultan la interpretación de un mensaje, especialmente si es escrito, pues este no cuenta con apoyos no verbales o contextuales. Recuerden que nosotros regularmente siempre emitimos algún gesto, alguna mirada, alguna situación con las manos, con el rostro. Entonces, en este caso, como no hay incluido esta gesticulación no verbal y contextual, entonces puede darse a una confusión. Los vicios del lenguaje son, dice, transgresiones a la normativa del idioma y que constituyen un verdadero peligro de la deformación de nuestro idioma. Por ejemplo,
utilizar la palabra foránea o extranjera como ok o decir yes. Y en este caso nosotros siempre estamos involucrando, hoy en día metemos más inglés y más inglés dentro del español. Es parte de lo que nosotros estamos contextualizando, sí es cierto, pero tenemos que tener mucho cuidado con no confundir. Por ejemplo, eh, muchas personas hablan cuando dicen Facebook, dice, mira, te voy a escribir en el Face. Si un extranjero escucha esa palabra, es como que yo le dijera, te voy a escribir en tu cara, ¿va? Definitivamente. Entonces hay que tener cuidado con estas expresiones que nosotros entablamos. Decía alguien, ¿verdad? En un meme, si introducimos el inglés dentro del español, introduzcamos también lo que son los idiomas maternos. Entonces, mejor voy a decir, en vez de decir ok o yes, voy a decir G, ¿verdad? Que significa en quiché sí. Esta modalidad o este vicio es algo que nosotros no podemos evitar. Les decía, por ejemplo, hoy en día también muchos hablamos del feedback, es decir, la retroalimentación que se tiene en algunos conocimientos o contenidos. Y todo el mundo hoy habla del feedback, todo el mundo habla hoy del el e-learning, de online, de e-learning, ¿verdad? Es decir, todo lo que corresponde al estudio en línea. Y eso no lo vamos a poder evitar, pero se está formando parte de un vicio como tal, introducir palabras en inglés dentro del español como tal. Luego vamos a encontrar el solecismo. El solecismo en este caso también puede ser llamado Anacoluto, en este caso, es un fenómeno que representa tanto el idioma español como otros idiomas. Es decir, no solamente se emplea en nuestro idioma, en el castellano, en el español, sino también se va a encontrar esta anomalía en otro idioma. Por ejemplo, dice, en estas construcciones incorrectas en la concordancia de una oración o en los errores sintácticos, puede dar origen a lo que nosotros vamos a llamar solecismo. Por ejemplo, alguna forma nosotros determinamos es establecer las palabras según la elocuencia que nosotros vamos a determinar. Y para ello o por ello vamos a necesitar, ¿verdad? Evitar caer en el solecismo. A cuenta de, y otros lo establecen que lo correcto sería es por cuenta de, al punto de, y lo correcto sería hasta el punto de, bajo el pretexto, y lo correcto sería decir con el pretexto, bajo el punto de vista, y lo correcto es decir desde el punto de vista. Bueno, en esta parte del solecismo, nosotros en su mayoría, cuando empleamos el idioma castellano, por ejemplo, que es parte del derivado del español como tal, pues nosotros entablamos que esta fase de esta parte del solecismo lo entablamos en forma que nosotros hemos hecho esas modificaciones coloquiales, es decir, que parta, perdón, ya forma parte de nuestro idioma español, a eso se refiere. Entonces, podríamos decir de arriba a abajo y otros dirían de arriba a abajo. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado en establecer la concordancia que nosotros necesitamos delegar en un escrito o en la forma en que vamos a hablar. Y luego tenemos la anfibología. La anfibología es el empleo de frases o palabras con más de una interpretación, es decir, también se llama disemia porque va a tener dos significados o polisemia porque en un momento determinado puede tener varios significados, o sea, no solamente dos, sino puede tener más. La anfibología puede eh, usarse de forma, por ejemplo, a un elefante en pijama. Lo que nunca sabe es cómo hizo para meterse en mi pijama.
Esta es una famosa cita de Groucho Marx de la película cómica Animal Crackers, El conflicto de los Marx. La primera sentencia no deja claro si Marx está dentro de la pijama. Entonces acá, ¿verdad? Una anfibología no nos aclara la situación que está establecido. Alguien diría, bueno, entonces busquémosle la lógica. O sea, definitivamente consideramos entonces que el supuesto tirador estaba en pijama. Y uno busca en este caso, ¿verdad? La coherencia de lo que uno encuentra el sentido. Pero bien, no deja de ser una anfibología. Para evitar esto, dice que es volver a escribir y acomodar las palabras según las ideas y lo de la forma más claro posible. Por eso es que nosotros estamos viendo estos vicios, ¿verdad? Estamos viendo, o sea, en qué momento nosotros caemos en un solipsismo, cuando tenemos un vicio de lenguaje, cuando nosotros elaboramos una elipsis o cuando dando una elipsis, cuando nosotros caemos en un pleonasmo, que es la repetición de las palabras, o en un momento, ¿verdad? Cuando nosotros creamos hiperbatones en las palabras como tal. Entonces, sobre esto es que trata los vicios y las figuras que nosotros empleamos dentro del lenguaje. Por ejemplo, dentro de lo que es la fibología. Mi padre fue al pueblo de José en su coche. ¿En el coche de quién fue? O sea, ¿se fue en el coche de mi papá o se fue en el coche de José? Me dice nuevamente, mi padre fue al pueblo de José en su coche. O sea, pero ¿en dónde? A eso deja esa inquietud, ¿verdad? De la anfibología. Y aquí tenemos varios ejemplos. Luego tenemos lo que es la monotonía. Se llama monotonía a una forma de pobreza del lenguaje, casi, casi igual a lo que nosotros hemos entablado como algo paupérrimo, ¿verdad? O sea, palabras que se van a repetir y repetir y que en un momento determinado pues no tienen un vocabulario específico o una situación que venga y genere, o sea, un lenguaje adecuado como tal. En este fenómeno, dice, en los niños y en las personas que están aprendiendo un idioma, ya que mucho conocimiento de los sinónimos y las palabras pues no van a tener. Y en este caso vamos a repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Yo podría determinar que también caeríamos en lo que son las muletillas, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando, yo siempre les he dicho, tengo dos muletillas, siempre tengo en la pausa de decir, y la otra muletilla es que yo siempre digo, ¿verdad? Y a eso se refiere cuando nosotros estamos hablando también parte de la monotonía. Dice, es aquella forma de comunicación que refleja desconocimiento del léxico, en donde existe una pobreza del lenguaje, usa sinónimos, términos imprecisos para expresar ideas o pensamientos y repite muchos vocablos vagos que resaltan, dice, que restan la calidad de información. Es decir, nosotros a veces utilizamos muchas palabras de forma repetitiva para todo. Y decimos lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Decir un discurso, decir un ejemplo, decir lo que ocurrió, decir un poema. Entonces, vean, todo es decir, 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 decir. ¿Cuándo podríamos entablar lo siguiente? Decir un discurso y podríamos cambiarlo. Pronunciar un discurso. Ya tengo un sinónimo de decir. Entonces yo ya no vuelvo a decir, decir, pronunciar un discurso. Decir un ejemplo. Entonces aquí dice exponer un ejemplo. Ya no estoy otra vez con decir. El siguiente, decir lo que ocurrió. No, 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 no. Explicar lo que ocurrió. Recitar un poema. Y ya entonces cambiamos esta situación. Pero ¿a qué se debe todo esto? En la monotonía, porque no tenemos un conocimiento de un vocabulario, un léxico adecuado, sino nos quedamos como tal, ¿verdad? Con las mismas palabras. Entonces, siempre vamos a repetir, decir, haga, hacer, construir,
y siempre vamos a tener las mismas palabras repetitivas. Y entonces caemos en la monotonía. Y la última que vamos a ver es el barbarismo. Un barbarismo ortográfico es una incorrección que consiste en pronunciar o escribir mal las palabras. Óigase muy bien, mal las palabras. No estamos diciendo malas palabras, no, porque ninguna palabra es buena, ninguna palabra es mala, sino simplemente no empleamos los vocablos de forma adecuada o se presentan de forma impropia. Por ejemplo, acá tenemos, dice, soy consciente del riesgo. Dice consciente y la palabra es consciente. Entonces acá nosotros estamos omitiendo la forma correcta de poder escribirla. Si no me vengas con excusas, y no es excusas, excusas. Yo les decía la vez pasada que los lanos siempre la P por la C, los colombianos. Y cuando dicen aceptar, dicen aceptar, como que fuera C, y no es así. Entonces ahí caemos nosotros en lo que es un barbarismo, al no al emplear correctamente las palabras. Dice almohada y es almohada. Hemos escuchado que dicen el semáforo y es semáforo, ¿verdad? Dice aiga, es haya. Y vamos a encontrar muchas palabras que nosotros en su momento hemos escrito mal o las hemos expresado mal. Tal vez ustedes han escuchado que alguien dice, es que la psicología, cuando en realidad sí tiene P al inicio, pero se pronuncia como igual, ¿verdad? Psicología, ahí, psicología, ¿verdad? No es psicología, no, 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 psicología como tal. Y esto es lo que corresponde a nuestra clase del día de hoy. Ustedes me indican si tienen alguna duda, si tienen alguna situación que deseen que amplíe o que no haya quedado claro. Jóvenes. Gracias, Cristian, muy amable por responder. Fernanda, Michelle, ¿todo bien? Muchas gracias. Muy bien, entonces nuestra clase comienza en donde está el numeral 2, elipsis. Vimos entonces nuevamente, ¿verdad? Elipsis, la silepsis, los vicios del lenguaje que establece el solecismo, la anfibología, la monotonía, el barbarismo, y aquí el barbarismo nos vamos a quedar, por favor. Ya donde aparece el chiquitismo sintáctico, hasta ahí esa la vamos a dejar para la próxima clase, por favor.